En este video voy a explicar cómo trabajar switch case y métodos en Java, es decir, cómo llamar métodos desde un switch case que se encuentra en el método principal de una clase. La situación que se plantea es esta: una panadería necesita un sistema que le permita calcular el valor total de cada venta. Los panes pequeños cuestan 300 pesos y los grandes 500. Para compras mayores a 20 panes se descuenta un 5%. Como datos de entrada se tiene la cantidad de panes pequeños y la cantidad de panes grandes vendidos. Por otra parte, la panadería necesita saber el valor total de las ganancias en el último mes, considerando que por cada pan se obtiene un 2% de rentabilidad. Es decir, si tenemos la cantidad total de panes vendidos y lo que costaron, le sacamos el 2% y así sabemos la rentabilidad. Como datos de entrada se tiene la cantidad total de panes pequeños y la cantidad total de panes grandes vendidos en el mes. Lo que se pide es construir un programa en Java que responda a dicha solicitud. Se debe utilizar un switch case para mostrar al usuario las dos opciones disponibles, que es calcular total venta y calcular ganancias mes. Cada opción debe llamar a un método. Veamos cómo se construye este programa utilizando el IDE de NetBeans. Estando en NetBeans, creamos un nuevo proyecto de tipo Java Application. Le colocamos como nombre panadería. Verificamos que esta opción de Create Main Class esté marcada, debe estar así como aparece aquí, y damos finalizar. En la clase que nos crea, lo primero que vamos a hacer es en el main, yo puedo borrar esta línea porque es un comentario. Aquí dentro del main voy a mostrar primero las opciones al usuario. La primera opción es calcular total venta. Y la segunda opción es calcular ganancias mes, ganancias del mes. Como debo capturar la opción que el usuario seleccione, voy a crear un escáner que lo llamo SC. Recordemos que cuando creamos un escáner se sigue esta misma estructura. El SC es el nombre que ustedes le quieran colocar. Y acá debemos agregar este import de javautil.scanner que va a aparecer aquí arriba. Aquí apareció. Listo, entonces ahora voy a decirle al usuario, seleccione una opción. Seleccione una opción. Y en una variable de tipo entero, int opción, la voy a llamar opción, voy a capturar mediante el sc.nextInt el valor que ingresa el usuario por el teclado. Agrego mi estructura del switch case, escribo switch, entre paréntesis le envío la variable opción, abro y cierro llaves o corchetes. Y aquí dentro voy a agregar mis casos. ¿Cuántos casos necesito? 2. El caso 1, escribo case o case 1, lo cierro con un break, escribo mi caso 2, case 2, dos puntos y termino con break, punto y coma. Y voy a agregar un caso por defecto. Recordemos que en el caso por defecto le podemos mostrar un mensaje al usuario que diga opción no disponible, es decir, si el usuario ingresa un número diferente a 1 o a 2. Listo, me dice que el ejercicio que debo primero calcular el total de una venta de panes y que lo debo llamar aquí en el caso 1 el primer método y aquí en el caso 2 el segundo método, pero esos métodos no los hemos creado, los vamos a crear. ¿Dónde se crean? Debo ubicarme por fuera del main, es decir, aquí después de este corchete. Listo, entonces vamos a crear el método public static void calcular total venta. Este método me va a recibir dos parámetros: la cantidad de panes P, voy a colocar así, cant, panes P, panes pequeños, y otra int cant
panes G de panes grandes. ¿Qué voy a hacer con esas dos cantidades? A calcular el costo de cada una de ellas en una variable de tipo doble, que voy a llamar costo panes pequeños igual a la cantidad de panes P por, el ejercicio nos decía que cuesta 300 pesos los panes pequeños, acá se me fue un símbolo raro, listo, y vamos a calcular el costo de los panes grandes, costo panes, le voy a llamar así, costo panes G, igual a la otra variable, cantidad panes G por 500, que es lo que el ejercicio dice, que los panes grandes valen 500. Voy a crear una variable doble que sea costo total, donde voy a sumar los dos costos anteriores. Costo panes G más costo panes, bueno, si lo hacemos en orden sería costo panes P más costo panes G. Y termino con punto y coma. Ya tengo el total, pero me dice que si la cantidad de panes es mayor a 20, se hace un descuento al cliente. Entonces voy a crear una variable total panes de tipo entero, donde voy a sumar la cantidad de panes pequeños más la cantidad de panes grandes. Y voy a preguntar si esa variable total panes es mayor que 20, aplica el descuento, decía, del 5%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que a la variable total, voy a crear una variable de tipo doble donde voy a guardar ese descuento. Se llama descuento. Igual a total, costo total por el 5%, que el 5% es 0.05, ¿sí? Si yo multiplico por 0.05 ya estoy calculando el 5%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al costo total, a esa variable la voy a hacer igual a costo total menos el descuento. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Calculando el descuento y luego a costo total le resto ese descuento. Y ya acá, después del if, ahí donde termina, voy a mostrarle un mensaje al usuario que diga el costo de los panes es, y concateno a la variable costo total. ¿Listo? En esta condición, si el total de panes que se están vendiendo es mayor a 20, va a ser el descuento. Y si no, va a dejar la variable costo total tal como se haya calculado. Listo, entonces ahora ya tengo el método, voy a llamarlo acá en la opción 1, en el caso 1. Voy al caso 1, me ubico aquí y debo llamar al método calcular total venta, pero ese método me recibe dos datos, la cantidad de panes pequeños y la cantidad de panes grandes, por lo cual los debo solicitar. Muestro un mensaje, ingrese cantidad panes pequeños, lo guardo en una variable de tipo entero, panes P, igual a, puedo utilizar el mismo escáner que creé arriba, el sc.nextInt, y hago lo mismo para los panes grandes, muestro un mensaje y capturo la variable. Aquí la variable sería panes G. Ahora sí, llamo al método calcular, tiene que llamarse igual, total venta, y entre paréntesis le voy a enviar las dos variables, panes P, panes G. Listo.
Con esto ya se hace el cálculo y en este método al final se está mostrando el resultado. Vamos a pasar a la segunda opción donde se debe calcular las ganancias del mes. Dice que como datos de entrada se debe ingresar la cantidad de panes pequeños y la cantidad de panes grandes vendidos en el mes. Vamos a crear primero el método. Entonces nos ubicamos aquí. Esta llave, si miramos, se resalta cierra al método calcular total venta. Voy a agregar un comentario con doble backslash, cierra método calcular total venta. Me ubico acá abajo y voy a crear mi otro método, public static. Esta vez sí voy a retornar. En la anterior yo escribí void porque mi método no retorna nada. Aquí voy a retornar el valor de las ganancias en un dato de tipo doble. Entonces public static doble y el método el nombre del método, calcular ganancias. Abro y cierro paréntesis y abro y cierro llave. Este método va a recibir también int cantidad panes pequeños y también int una cantidad de panes grandes. Ustedes le colocan el nombre a las variables, el que ustedes quieran. Aquí sale un error porque le estamos diciendo que debe retornar algo y no le hemos dicho que retorne. Vamos primero a hacer los cálculos y después hacemos el retorno. Primero, creemos una variable de tipo doble para el costo de los panes pequeños. Entonces tomamos la variable cant panes p por 300, así como hicimos en el otro, y aquí otra doble para costo panes g igual a cant panes g por 500. Luego vamos a sumar valor total igual a costo panes pequeños más costo panes grandes. Y dice que a ese valor le saquemos un 2% que son las ganancias. Entonces vamos a crear una variable que se llame ganancias de tipo doble y la vamos a hacer igual a valor total por, como es el 2%, sería 0.02 y termino con punto y coma. ¿Y a quién voy a retornar? A ganancias, porque ese es el valor que yo necesito. ¿Cómo retorno? Escribo la palabra return, ganancias, punto y coma y ya. Aquí no estoy mostrando un mensaje que diga ese resultado de las ganancias, pero lo vamos a mostrar en el case del switch. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar este nombre de método, solo el nombre, y vamos a ir acá al caso 2. Vamos a solicitar los datos, ingrese cantidad panes pequeños vendidos en el mes, vamos a capturar int panes pequeños mes igual a, es el mismo escáner, sc next int, y vamos a capturar ahora los panes grandes del mes igual a sc.next int. Listo, acá nos faltó el mensaje, ingrese cantidad panes grandes vendidos en el mes. Listo. Y luego de esta línea vamos a llamar al método calcular ganancias, abro y cierro paréntesis y termino con punto y coma. Calcular ganancias también me recibe dos valores enteros, que es la cantidad de panes p mes, coma, y panes g grandes mes. Listo, ahí ya estoy llamando al método y no sale ningún error, pero todavía no estoy mostrando lo que me retorna el método, el resultado. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una variable de tipo doble, la llamo resultado,
y la hago igual a eso que había escrito, a calcular ganancias, donde le envié las dos variables. Ahí estoy guardando lo que me retorna este método en la variable resultado, que es de tipo doble, pero no lo estoy mostrando. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar un mensaje aquí que muestre las ganancias del mes fueron, dos puntos, y concateno a la variable resultado. De esta forma muestro lo que el método me retorna. Entonces, repasemos qué se hizo. En el método main se agregaron las dos opciones, los textos que muestran las dos opciones. Se creó un escáner para poder leer los datos del teclado. Se le pide al usuario que seleccione una opción, se captura esa opción en la variable int opción. Esa variable opción se le pasa al switch, que va a evaluar si se ingresó la opción 1, la opción 2, o si no se ingresó ni 1 ni 2, va a mostrar el mensaje opción no disponible. Entonces vamos a probar el programa, pero antes recordemos que en el caso 1 estamos llamando a calcular total venta, que es el método que habíamos creado primero, y en el caso 2 estamos llamando aquí, en esta línea, al método calcular ganancias. Vamos a probar el programa. Primero vamos a ingresar una opción que no existe. Por ejemplo, la opción 3. Dice opción no disponible. Volvemos a ejecutar el programa. La opción 1, vamos a ingresar 10 panes pequeños y 11 panes grandes. Entonces él dice que el costo de los panes es de 8.075. Entonces si ustedes hacen el cálculo, primero da 21 panes. Quiere decir que tiene derecho al descuento, y haciendo el cálculo con el descuento da este valor. Vamos a probar la opción 2. La opción 2, calcular ganancias del mes. Si se vendieron 10 panes pequeños y 10 panes grandes, las ganancias son de 160 pesos. 10 panes pequeños costarían 3.000 y 10 panes grandes 5.000, sumando da 8.000, y si le calculamos el 2% a eso da 160 pesos. Y así es como se resuelve el problema o un ejercicio utilizando switch y llamado a métodos.